Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Miranda. El día de hoy les expondré el tema 4, que es alteraciones de la función cerebral, el cual está dividido en 5 subtítulos, que son manifestaciones y mecanismos de la lesión cerebral traumática, enfermedad cerebrovascular, infecciones y neoplasia y trastorno convulsivo. Bueno, hablaremos un poco de lo que es las manifestaciones y mecanismos de la lesión cerebral, que es el primer subtítulo, que se divide en manifestaciones de la lesión cerebral y mecanismos de la lesión cerebral. Dentro de las manifestaciones de la lesión cerebral tendremos estados alterados de la conciencia, otras manifestaciones de deterioro de la función cerebral, muerte cerebral y estado vegetativo. Como concepto de manifestación de la lesión cerebral tendremos que es la lesión, ya sea por traumatismo, ictus u otras enfermedades, que se manifiesta por cambios en el estado de conciencia y alteraciones en la función cognitiva, motora y sensitiva. Ahora, hablando un poco de los estados alterados de la conciencia, todas las formas de lesión y enfermedad cerebral producen estados alterados de conciencia. La conciencia es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno y la capacidad de orientarse ante nuevos estímulos, que se divide en dos componentes. El primero, que es excitación y alerta, y el segundo, que es concentración y cognición. Continuando con otras manifestaciones de deterioro de la función cerebral, los elementos adicionales de la valoración neurológica inicial de una persona con lesión cerebral incluyen la revisión en busca de anomalías en el tamaño de las pupilas y su reacción a la luz, evidencia de postura en flexión o extensión anómala y patrones alterados de la respiración. En la muerte cerebral se define como la pérdida irreversible de la función del cerebro, incluido el tronco encefálico. La irreversibilidad implica que la muerte cerebral no se recupera. Algunas afecciones como la intoxicación farmacológica y metabólica pueden provocar el cese de las funciones cerebrales, que es completamente reversible, incluso cuando se interrumpen las funciones cerebrales y electroencefalográficas. Y por último, en el estado vegetativo persistente tenemos que los avances en la atención de personas con lesión cerebral durante las décadas pasadas han conducido a la supervivencia de muchos individuos que antes habrían muerto. Por desgracia, casi todas las personas en estado de coma prolongado que sobreviven evolucionan a lo que se conoce como estado vegetativo persistente. El estado vegetativo se caracteriza por pérdida de la función cognitiva e inconsciencia de sí mismo y del entorno. Ahora, continuando con los mecanismos de lesión cerebral, la lesión del tejido cerebral puede ser resultado de varias alteraciones como traumatismo, tumores, ictus, desajuste metabólico y trastorno degenerativo. El daño cerebral resultado de estas alteraciones incluye varias vías comunes como los efectos de las isquemias, lesión de aminoácidos excitadores, edema cerebral y lesión por aumento de la presión intracraneal, que es el PIC. En muchos casos los mecanismos de lesión están interrelacionados. Ahora, comenzando con la lesión hipóxica e isquémica, los requerimientos energéticos del cerebro se satisfacen principalmente mediante el trifosfato de adenosina, que es conocido como el ATP. La capacidad de la circulación cerebral para liberar oxígeno en concentraciones suficientemente altas a fin de facilitar el metabolismo de la glucosa y generar ATP es esencial para la función cerebral. Por definición, hipoxia denota una privación de oxígeno con mantenimiento del flujo sanguíneo, en tanto que isquemia es una situación de reducción importante o interrupción del flujo sanguíneo. Lesión cerebral excitotóxica. En varios trastornos neurológicos, la lesión a las neuronas puede ser causada por varios mediadores, incluyendo aminoácidos excitadores, catecolaminas, óxido nítrico, radicales libres, células inflamatorias, apoptosis y proteasas intracelulares. El término excitotoxicidad acuñó para la vía final común para la lesión y muerte neuronal desencadenada por una excesiva actividad de los neurotransmisores excitadores y sus efectos mediados por receptor.
Las condiciones neurológicas involucradas en la lesión excitotóxica varían desde daño agudo, como en el ictus, la lesión hipoglicémica y los traumatismos, hasta los trastornos degenerativos crónicos como la enfermedad de Huntington y posiblemente la demencia de Alzheimer. Hablando un poco de lo que es el aumento de la presión intracraneal, el cerebro está dentro de los rígidos confines del cráneo, lo que lo hace particularmente susceptible a los aumentos de presión intracraneal. El aumento de la PIC es una vía frecuente de la lesión cerebral por diferentes tipos de daño y agentes. El exceso de PIC puede obstruir el flujo sanguíneo cerebral, destruir las células cerebrales, desplazar el tejido cerebral, como en el caso de la hernia, y dañar las delicadas estructuras cerebrales. Hablando un poco de lo que es la hernia cerebral, el cerebro está protegido por el cráneo inexpandible y los tabiques de soporte, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, que dividen la cavidad intracraneal en fosas o compartimientos que normalmente protegen frente al movimiento excesivo. La hoz del cerebro es un tabique fusiforme que separa los dos hemisferios. La tienda del cerebelo divide la cavidad craneal en las fosas anterior y posterior. Esta vaina dural inflexible se extiende después desde los bordes petrosos óseos y anterior a la apófisis clinoide, inclinándose hacia abajo y afuera desde su borde medial para unirse de manera lateral al hueso occipital. En el edema cerebral o hinchazón del cerebro se presenta con un aumento de agua y sodio, provocando un incremento del volumen cerebral. Hay dos tipos de edema cerebral: basógeno y citotóxico. El edema basógeno se presenta cuando se altera la integridad de la barrera hematoencefálica, lo que permite que el líquido se escape hacia el líquido extracelular que rodea a las células cerebrales. El edema citotóxico incluye el hinchazón de las células cerebrales en sí. El impacto del edema cerebral depende de los mecanismos de compensación del cerebro y de la extensión de la inflamación. Hablando por último de la hidrocefalia, la expansión del compartimiento de líquido cefalorraquídeo se presenta con hidrocefalia, la cual se define como un aumento anómalo del volumen de líquido cefalorraquídeo en cualquier parte o en todo el sistema ventricular. Las dos causas de hidrocefalia son la disminución de la absorción del LSR y la obstrucción del flujo del LCR. Hay dos tipos de hidrocefalia comúnmente. Hay dos tipos de hidrocefalia, comunicante y no comunicante. La hidrocefalia no comunicante o obstructiva se presenta cuando la obstrucción en el sistema ventricular evita que el líquido cefalorraquídeo llegue a las velocidades aracnoides. El flujo de líquido cefalorraquídeo se obstruye con malformaciones congénitas, por tumores que invaden el sistema ventricular y por inflamación o hemorragia. La hidrocefalia comunicante es causada por una alteración de reabsorción del líquido cefalorraquídeo desde las velocidades aracnoideas hacia el sistema venoso. La disminución de la absorción puede ser resultado de un bloqueo en la vía del líquido cefalorraquídeo hasta las velocidades aracnoideas o un fallo de las velocidades para trasladar el líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. Ahora hablando un poco de lo que es la lesión cerebral traumática. La lesión cerebral traumática es la principal causa de muerte y discapacidad en las personas menores de 24 años de edad. Las principales causas son los accidentes vehiculares, caídas y actos de violencia. La causa más frecuente de lesiones cefálicas mortales son los accidentes que involucran a vehículos y transeúntes, que pueden afectar el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges, el cerebro. Las fracturas de cráneo se clasifican como lineales, conminutas, hundidas y basilares. Una fractura de cráneo lineal es la interrupción en la continuidad del hueso. Ahora, las lesiones cerebrales primarias y secundarias. Los efectos de las lesiones craneales traumáticas se pueden dividir en dos categorías, que son lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias, en las cuales el daño es provocado por impacto, y las lesiones secundarias, en las que el daño es producto de hinchazón cerebral, infección o hipoxia cerebral subsecuente. Los hematomas.
Los hematomas se presentan por lesión vascular y hemorragia. Según la posición anatómica del vaso roto, puede haber sangrado en cualquiera de los múltiples compartimientos, incluidos los espacios como ser epidural, subdural, intracerebral y subaracnoideo. El hematoma epidural, por lo general, los hematomas epidurales son causados por traumatismo cráneoencefálico, en los cuales se fractura el área temporal del cráneo. Un hematoma epidural en el que se desarrolla entre la placa interna de los huesos del cráneo y la dura madre. El hematoma subdural ocurre en el área que se encuentra entre la dura madre y la aracnoide. Los hematomas intracerebrales traumáticos pueden ser únicos o múltiples. Se presentan en cualquier lóbulo cerebral, pero son más frecuentes en los lóbulos frontal y temporal y se relacionan con las prominencias óseas en la superficie craneal interna. Se presentan junto con el movimiento intenso que sufre el cerebro durante un traumatismo cráneoencefálico o una contusión, puede fusionarse en un hematoma. Los hematomas intracerebrales se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores y alcohólicos, cuyos vasos sanguíneos son más frágiles. Los signos y síntomas producidos por un hematoma intracerebral dependerán de su tamaño y ubicación en el cerebro. Ahora hablemos un poco de lo que es la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular comprende varios trastornos que afectan a los vasos de la circulación cerebral. Estos trastornos incluyen el ictus y los accidentes isquémicos transitorios que causan alteración de la circulación cerebral. La circulación cerebral, que serán los vasos sanguíneos cerebrales, en el cual el flujo sanguíneo cerebral corre a cargo de las dos arterias carótidas internas en su parte anterior y de las arterias vertebrales en su parte posterior. La arteria carótida interna, una rama terminal de la arteria carótida común, se ramifica en varias arterias como ser oftálmica, comunicante posterior, coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media. La regulación del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo al cerebro se mantiene aproximadamente 750 ml por minuto o una sexta parte del gasto cardíaco en reposo. La regulación del flujo sanguíneo al cerebro está controlada en gran parte por mecanismos autorreguladores o locales que responden a las necesidades metabólicas del cerebro. La autorregulación cerebral se ha definido como la capacidad del cerebro para mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de los cambios en la presión arterial sistémica. El ictus o accidente cerebrovascular. El ictus o accidente cerebrovascular o evento cerebral vascular es un síndrome de déficit neurológico focal debido a una alteración vascular que lesiona el tejido cerebral, que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en los Estados Unidos. Cada año 795.000 estadounidenses resultan afectados por un ictus. En la etiología, los factores de riesgo para ictus son la edad, el sexo, un ictus previo, antecedentes familiares, hipertensión, tabaquismo, diabetes mellitus, cardiopatía, hipercolesterolemia e hipercoagulopatía. En lo que viene a ser el ictus isquémico, los ataques isquémicos son causados por obstrucción cerebrovascular, por trombosis o émbolo. El ictus isquémico se puede clasificar en 5 mecanismos principales de subtipos y su frecuencia son 20% por trombosis de arteria grande, que son enfermedad ateroesclerótica, 25% por trombosis de arteria penetrante pequeña, ataque lacunar, 20% de embolia cardiógena, 30% por ataque criptógena, que la causa puede ser indeterminada, y 5% pueden ser otros. En el ictus hemorrágico, el ataque mortal más frecuente es el resultado de la ruptura espontánea de un vaso cerebral. La hemorragia intracraneal resultante puede provocar hematoma focal, edema, compresión del contenido cerebral o espasmo de los vasos sanguíneos adyacentes.
En las manifestaciones clínicas del ictus están determinadas por la arteria cerebral afectada, el área cerebral que es irrigada por ese vaso y lo adecuado de la circulación colateral. Los síntomas del ictus siempre son de inicio repentino y focales. Además, con frecuencia se presentan en un solo lado. Los síntomas más habituales son caída facial, debilidad de brazos y lenguaje mal articulado. Otros síntomas frecuentes son entumecimiento unilateral, pérdida de la visión en un ojo, que es amaurosis fugaz, o de un lado. Alteraciones de lenguaje, afasia y desequilibrio repentino e inexplicable o ataxia. Ahora, en el diagnóstico y tratamiento del ictus. El diagnóstico exacto del ictus agudo se basa en una anamnesis completa y exploración neurológica, que será la historia minuciosa que incluya una documentación de AIT previo, el momento de inicio, los síntomas focales específicos y cualquier enfermedad coexistente. En el tratamiento, en el ictus isquémico agudo, las metas del tratamiento son salvar lo que se pueda del tejido cerebral, prevenir otro ictus secundario y reducir al mínimo la discapacidad a largo plazo. La atención de pacientes con ictus ha cambiado del hospital más cercano a centros de atención certificados. Estos hospitales han sido certificados por agencias externas. Bueno, ahora continuando con lo que es infecciones y neoplasia. En lo que es infecciones, las infecciones del sistema nervioso central se pueden clasificar según la estructura involucrada, en lo que es meninges, como ser meningitis, parénquima cerebral, en encefalitis, médula espinal, mielitis, cerebro y médula espinal, encefalomielitis. También se pueden clasificar por el tipo de microorganismo invasor, incluyendo bacterias, virus, hongos y otros. En general, los patógenos entran al sistema nervioso central por medio del torrente sanguíneo, cruzando la barrera hematoencefálica o por invasión directa a través de una fractura de cráneo o un orificio de bala, o en menos ocasiones por contaminación durante una cirugía o punción lumbar. Ahora, la meningitis. La meningitis es una inflamación de la pía madre, la aracnoide y el espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo. La inflamación se disemina rápido por la circulación del líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro y la médula espinal. En general, la inflamación es causada por una infección, pero también puede haber meningitis química. Existen dos tipos de meningitis infecciosa aguda: meningitis purulenta aguda, que es casi siempre bacteriana, y meningitis linfocítica aguda, generalmente vírica. Los factores responsables de la gravedad de la meningitis incluyen factores de virulencia del patógeno, factores del hospedero, edema cerebral y la presencia de secuelas neurológicas permanentes. Encefalitis. La encefalitis es una infección generalizada del parénquima cerebral o la médula espinal. Por lo general lo causa un virus, pero también lo pueden provocar bacterias, hongos y otros microorganismos. El sistema nervioso está sujeto a la invasión por muchos virus como arbovirus, poliovirus y virus de la rabia. La forma de transmisión es por picadura de mosquito, arbovirus, mordedura de animales con rabia, virus de rabia o ingesta, que es la poliovirus. Las causas frecuentes de encefalitis en los Estados Unidos son VHS y virus del oeste del Nilo. Las causas menos frecuentes de encefalitis son sustancias tóxicas como el plomo y las vacunas contra el sarampión y la parotiditis. Ahora, en lo que es tumores cerebrales primarios, representan un 2%. Todas las muertes con cáncer, que es tenemos la American Cancer Society, calcula que en 2015 hubo 22.850 casos nuevos y más de 15.320 muertes por cáncer cerebral. Por último, lo que es los trastornos convulsivos. Una convulsión es considerada una conducta anómala originada por una descarga eléctrica de las neuronas en la corteza cerebral. En la etiología
Se han propuesto muchas teorías para explicar la causa de la actividad eléctrica cerebral anómala que se presenta en las crisis convulsivas. Las convulsiones pueden ser originadas por alteraciones en la permeabilidad de la membrana celular o la distribución de iones a través de las membranas celulares neuronales. La clasificación puede ser en convulsiones focales y convulsiones generalizadas. Las convulsiones focales son el tipo más frecuente de convulsión. En los casos de reciente diagnóstico, las convulsiones focales se han eliminado las distinciones originales de parcial simple, parcial compleja, entre otras. En lugar de ello, estas convulsiones deben diferenciarse en dos grupos principales, sin alteración de la conciencia y con alteración de la conciencia. Y tenemos las convulsiones generalizadas, que son el tipo más frecuente de crisis convulsiva. Se clasifican como generalizadas cuando los signos clínicos, síntomas y cambios EEG indican afectación de ambos hemisferios al inicio. Los síntomas clínicos incluyen inconsciencia y grados bilaterales de respuesta motora, simétrica, sin evidencia de localización a un hemisferio. Estas convulsiones se dividen en dos categorías, motoras y no motoras. En el diagnóstico y tratamiento de los trastornos convulsivos se basa en una anamnesis y exploración neurológica minuciosa, incluida una descripción completa de la crisis convulsiva. En los medicamentos anticonvulsivos, las categorías y causas de la epilepsia son muy diversas. Por lo general, que es poco probable que un único medicamento antiepiléptico sea etiológicamente específico para el tratamiento. La elección de medicamentos utilizados como tratamiento de primera línea para los trastornos convulsivos ha cambiado desde que se introdujeron nuevos fármacos porque tenían perfiles de efectos adversos mucho mejores, como ser la carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam. Las crisis psicógenas no epilépticas no presentan actividad epileptiforme en el EEG, pero muestran eventos paroxísticos que parecen crisis epilépticas. La causa principal a menudo se basa en la psique. El estado epiléptico, las convulsiones que no se detienen espontáneamente y se presentan en sucesión sin recuperación, se llaman estado epiléptico. Esta es una urgencia médica y si no se trata rápido podría provocar insuficiencia respiratoria y muerte. Y por último, las crisis no convulsivas son frecuentes en personas en la unidad de cuidados intensivos. Por lo menos el 20% de las personas comatosas en la UCI generalmente tienen CNC. La prevalencia del CNC es del 48% en individuos que permanecen comatosos después de una crisis convulsiva generalizada.